Qué gusto podernos saludar nuevamente y encontrarnos con una experiencia más, con Dios, con la palabra. Y quiero decirte que ha sido una semana extraordinaria. Yo lo sé que será para ti. Y hoy quiero hablar y conectar con cada uno de ustedes en una palabra, en un mensaje que quiero entregarte y que tú puedas también conectar con el corazón de Dios. Así que gracias por la fidelidad y celebro que estés aquí acompañándonos. Hoy quiero abrir la Biblia y compartirte una escritura que Dios ha impregnado mi corazón con esto que te voy a compartir. Y les voy a leer, es el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, el versículo 3, y de allí me voy a pasar al versículo 12. Dice así, el versículo 3, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Me paso al versículo 12 para compartir contigo, que dice así: Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Quiero compartir esta enseñanza con todos ustedes, que yo le he puesto la amenaza fantasma, una amenaza fallida. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Alguna ocasión te has visto amenazado o en peligro de amenaza por alguna situación? Yo creo que la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, hemos pasado ciertas situaciones, o que sin darnos por enterados hemos sido guardados de alguna amenaza, e incluso de accidentes pequeños o simultáneos que durante el día no nos damos cuenta, pero que constantemente estamos nosotros bajo presión, bajo amenaza por una y mil cosas. Y algunas de estas cosas tienen nombres, tienen apellidos, y son situaciones que se escapan de nuestra mano. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es esta escritura, porque habla de una amenaza que no llegó a consumarse, porque fue una amenaza fallida por la intervención de Dios. Y yo creo que en cada una de las situaciones que tú estás viviendo, que estás atravesando, Dios te va a sacar adelante, porque solo va a hacer eso. Te vas a dar cuenta que fue solamente amenazas, y que la mayoría de las tensiones, de las presiones o preocupaciones que nosotros vivimos durante el transcurso del día o de la mañana, en donde quiera que te mueves, son solamente eso, cuestiones que vienen solo a presionarnos, pero que detrás de esto está la mano poderosa de Dios. Así ocurrió en esta ocasión con este rey llamado Josafat. Y la escritura enseña que vinieron o se unieron tres ejércitos para atacar a Judá y para atacar al rey Josafat: el ejército de Moab, el ejército de Amón y el ejército de los de Seir. Estos formaron una gran multitud, y evidentemente vinieron a atacar, a establecerse para conquistar y capturar al rey y al pueblo, sus riquezas. Era una amenaza inminente, y quizás no había hacia dónde hacerse, porque era una gran multitud. Lo describe aquí este capítulo 20 de Segundo de Crónicas. Y es impresionante ver la manera como Dios intervino. Y quiero enseñarte en esta oportunidad que tengo, paso a paso, algunas de las cosas que debemos hacer y otras que no debemos hacer cuando estamos bajo una amenaza. Así que quiero que me acompañes en esta increíble aventura y notemos cómo Dios va a sacarnos de una manera inusual e inesperada, o milagrosamente, de la situación en la que tú te encuentras. Solamente
tienes que permanecer y que creerle a Dios por esa victoria que está a punto de entregarte. Así que vamos a desglosar paso a paso esta enseñanza. Dicen que el conocimiento es poder o trae poder. Pero yo digo que ese conocimiento o ese poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque nadie es responsable o culpable de no saber o de ignorar, pero sí somos responsables del conocimiento que logramos tener. Dice la Escritura en el libro de Santiago 4:17, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y muchos incurrimos en esa falla. ¿De qué sirve el conocimiento si no se hace? No es malo no saber, como lo mencioné, pero es pecado saber y luego no hacer. Entonces, el conocimiento o el saber conlleva a una gran responsabilidad. Y en esta responsabilidad quiero dejarte esta idea para que la tengas, tomes nota de ella y la grabes o apuntes en tus notas, etcétera. Esto siguiente: ascender en la oposición. Todo lo que ocurre, toda esa amenaza que le ocurrió al rey Josafat, fue para moverlo de posición, fue para que él pudiera ascender en su posición, aún en la oposición o bajo las amenazas. Hay amenazas que te van a llevar a moverte de posición, si no, jamás te moverías de ahí de donde estás. ¿Sí? Entonces quiero enseñarte 3 principios rápidamente que te van a ayudar mucho a darte cuenta que solo muchas de esas amenazas son amenazas fantasmas, son amenazas fallidas o que van a fallar. Entonces, que también vas a ir ascendiendo en la oposición. Y la primera de ellas es lo siguiente. Y la encontramos en el versículo 12, que ahorita se los voy a leer. Aceptar no saber qué hacer. Porque dice el rey, cuando se enteró de esta amenaza en contra de él y de su reino, dijo: oh Dios nuestro, dice, no los vas tú a detener, porque nosotros somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. O sea, no negó su realidad. No niegues tu realidad. No utilicemos la teoría del escape y querernos fugar de nuestra realidad. Hey, tienes una situación. Hey, tienes un problema. Hey, tienes algo en tu corazón. Tienes algo que tratar en tu alma, en tus emociones. Hey, no te fugues de ahí. Dile a Dios cuáles son tus situaciones, cuáles son tus amenazas. Y dice el rey: nosotros no sabemos qué hacer. No queramos hacernos el vivo con Dios. Hay situaciones en las que de plano le tenemos que decir a Dios: no sé qué hacer. Tú como esposo, no sé qué hacer. Tú como hijo o en tu juventud o con las luchas que estás teniendo, tienes que ser honesto contigo mismo y decir: ¿sabes qué, Dios? La neta, no sé qué hacer con esto. Y es ahí donde es lo que Dios primero quiere utilizar. Es mejor parecer un ignorante por un momento delante de Dios que hacer planes pretenciosos y caer en la trampa de una jactancia maligna. Así que dile a Dios: no sé qué hacer. ¿Cuántas veces he tenido que correr a Dios y decirle: Dios, esto que estoy viviendo me supera? Esto que estoy experimentando me rebasa. Estoy hasta el límite de la paciencia. Estoy al borde de colapsar. Estoy, Señor, a punto, Señor, de querer irme y fugarme de mi realidad y esconderme en otras situaciones o cosas. Pero Dios siempre ha estado pronto para oír que no sé qué hacer. Yo creo que la mayoría de ustedes tenemos que ser bien humildes como el rey y decirles: no sabemos qué hacer.
Creo que es una de las frases que Dios está esperando a escuchar de ti y de mí. Si no sabemos qué hacer, ayúdanos, estamos en aprietos, estamos en apuros, estamos angustiados, estamos desesperados, estamos rotos por dentro, estamos, Señor, a punto de un colapso nervioso, pero no sabemos qué hacer. Ayúdanos. Entonces, aceptar que no sabemos qué hacer. ¿Sí? Ese es el primer paso. Te vas a dar cuenta que cuando le entregas esto a Jesús, le dices a Jesús con toda honestidad, no sé qué hacer, Señor. Y cuando le entregamos nuestro no saber qué hacer, Él sí sabrá qué hacer con eso que nosotros no sabemos qué hacer. No sé si me expliqué bien, pero eso es lo que va a suceder. Y luego, en segundo lugar, este principio muy importante. Aparte de aceptar, que aceptes no saber qué hacer, es quedarte quieto y observar. O sea, mira las cosas tan sencillas. Y dices, ¿cómo tan así? Claro, Dios le da una orden al rey y en el versículo 17, que se los leo, dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Ni siquiera. Hay momentos en que Dios dice, hey, estás desgastándote con una pelea que no te corresponde llevar. Ni siquiera estás calificado o capacitado para llevarla. Quieres hacer mi trabajo y te vas a desgastar. Y déjame enseñarte algo. Quiero que aprendas a estar quieto y que estés observando. Quiero que guardes silencio. A veces discutimos con Dios por los silencios que Él guarda. Pero no aceptamos que muchas veces le fallamos a Dios cuando Él nos dice, quiero que estés en silencio. Y quiero que observes. El silencio y la observación son armas poderosas que muchos de nosotros no hemos esgrimido para poder hacerle frente a la amenaza que tenemos enfrente de nosotros. A veces Dios dice, hey, siéntate, tómate un café, respira profundo y observa. Observa cómo voy a intervenir. Tomen sus posiciones, dice, luego quédense quietos, observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten, salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. ¿Qué vamos a aprender en el silencio? Que Dios está conmigo. ¿Qué voy a observar? Cómo Dios interviene, cómo Dios está metido en ese asunto, aunque quizás tú no lo adviertas o quizás tú no lo escuchas, porque muchas de las veces en el silencio tuyo es como conocerás la voz de Dios, que muchas veces la voz de Dios es el silencio. Entonces aguarda en silencio, quédense quietos. A Dios, fíjate bien esto, a Dios se le atrae con un silencio humilde y sometido que con palabras constantes cargadas de queja y de desesperación. Nuestra desesperación a veces no atrae a Dios, pero sí va a atraerlo nuestro silencio, nuestro sometimiento con toda humildad. Número 3. Esto está interesante. Una de las cosas que debemos también aprender a esgrimir y utilizar ante cualquier amenaza es cantar mientras caminas, cantar mientras que avanzas. Te leo el versículo número 21. Después de consultar con el pueblo, el rey Josafat nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Ojo, no cantaban cualquier expresión o cualquier canción. Es que lo que cantamos o lo que expresamos en las canciones es el sentir que llevamos por dentro. Es el sentir quizás de dolor, es el sentir que quizás de abandono, es el sentir que quizás de una decepción amorosa, y ahí andamos cantando cualquier cosa que no te
construye, al contrario, te va disminuyendo tu área emocional al grado de que tú te estás sometiendo libremente a esas amenazas fantasmas. Es decir, te están derrotando enemigos que ni siquiera existen. ¿Me estoy explicando bien? Den gracias a Dios, dice. Denle gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Eso es lo que la indicación, mientras caminaban, mientras avanzaban hacia la batalla, la única canción que expresaban era: te doy gracias. Gracias, Señor. Era todo lo que tenían que decir. Era todo. Y lo demás correspondía hacer a Dios. Cuando hay una canción de libertad, es porque Dios quiere traer libertad en cada evento tuyo. Es porque a Dios se le conquista con una canción de gratitud. Si tienes una situación que no sabes manejar, dale gracias. Cántale a Jesús gracias. Si tienes algo que se sale de control, dile gracias. Exprésale gracias y dile: Señor, sé tu fiel amor perdura para siempre. Señor, te doy gracias, tu fiel amor perdura para siempre. Que salga la expresión de nuestro corazón. Un corazón que canta es un corazón que asciende, es un corazón que se va posicionando de una victoria poderosa, la cual como preámbulo de esa victoria hay una alabanza fresca, sincera, genuina, de un corazón que se rinde, de un corazón que dice: hey, Señor, no sé qué hacer, pero es un corazón que está atrayendo la presencia de Dios y que Dios está diciendo: hey, quédate quieto, observa lo que voy a hacer. Y es la presencia de Dios quien va a arreglar todo para que la victoria sea contundente para cada uno de nosotros. Y te dirá, vas a ver o te darás cuenta que solo fue una amenaza fallida, una amenaza fantasma, y que tú estás ascendiendo. Den gracias al Señor entonces. Su fiel amor perdura para siempre. Y quiero cerrar esta enseñanza con una frase que quiero colocar justo en este momento. Y dejarles esta frase: caballeros en la noche que ascienden. Caballeros en la noche. Y me refiero evidentemente a dos personajes de la Biblia que describe el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y estos personajes son Pablo y Silas. Experimentaron una situación que no pudieron manejar, pero sin embargo Dios intervino en ellos y fueron caballeros, fueron hombres que fueron ascendiendo aún a pesar de la oposición, aún a pesar de sus prisiones, de sus cadenas, aún a pesar de estas amenazas que literalmente ellos fueron azotados y puestos en prisión. Y dice la Biblia que ahí en el versículo 25 y 26 del capítulo 16 de Hechos dice: alrededor de la medianoche. O sea, mira el versículo 23 dice: los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Pero alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás los presos los escuchaban. Fíjate qué extraordinaria experiencia. Sé que en un tiempo de sufrimiento lo menos que queremos es orar, lo menos que queremos es cantar, pero la oración y el cántico que eleves a Dios en medio de la adversidad y la dificultad,
Ese cántico representará un sacrificio vivo y poderoso y será la llave que abrirá el poder de Dios para tu propia liberación. De manera que no reniegues de tus prisiones, no reniegues de los azotes, no reniegues de las cadenas, no reniegues de lo que estás viviendo o atravesando, de aquello que esperas que sea y que no llega. No reniegues, porque hay una alabanza que debes colocar en tu corazón. A la medianoche ocurrió esto, y dice que mientras cantaban, versículo 26, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Caballeros en la noche que ascienden, porque son capaces de poner una canción en lugar de una queja, porque son capaces de elevar su corazón a Dios en gratitud, en agradecimiento, que desvalorar lo que Él no está haciendo. Quejémonos menos y agradezcamos más a Dios, porque en nuestro cántico allí va implícita tu liberación, y no solo la tuya, sino los que están en tu casa, los que están a tu alrededor. Una liberación que trasciende más allá de lo que no hemos imaginado. Dios está ahí y esas amenazas son solamente fantasmas. Termino con esto. Una alabanza a Dios en el peor momento será la liberación de tus propias cadenas. Hay respuestas del cielo para todos nosotros, si solo tenemos una alabanza de fe en nuestra boca. Y en Hechos 4, 21 al 29 y 29, termino este pensamiento. Hay de amenazas a amenazas. La respuesta que Dios trajo a Josafat fue que entre el ejército, los 3 ejércitos que se unieron en contra de él, se atacaron entre ellos, se acabaron, se aniquilaron. Y el pueblo de Judá y el rey solamente tuvieron que tomar las riquezas, tomar el botín, porque Dios intervino en lo que quizás fue un momento de terror, que no sabía qué hacer. Se convirtió en uno de los días más gloriosos y extraordinarios para el rey y para toda la nación. Pedro dice en el capítulo 4, 21, cuando después de experimentar también ellos amenazas, dice: entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. ¿Qué es lo que está provocando a veces las amenazas? Que haya un sentir de alabanza a Dios. Y el versículo 29 dice: Pedro, viendo este ambiente, él dijo: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Versículo 30, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Jesús. Hay de amenazas a amenazas. Estos hombres amenazaron a Pedro y a Juan, pero Pedro dice: Señor, mira sus amenazas. Y mientras alababan, dice que ese lugar tembló y todos fueron llenos y hubo libertad. ¿Qué hará Dios en nosotros cuando nos colocamos justo en sus manos y en su corazón? Quiero que lleves este pensamiento y oremos enseguida, y que le entregues a Jesús aquello que no sabes cómo manejar, y que seas honesto con Él, y que te pongas a cuentas, y que le digas: Señor, si en mi vida hay una situación que no he sabido cómo manejar, guíame tú, Señor, para que encuentre una liberación poderosa de ti.
Quiero entregar cada área y cada parte en mi mente, en mi corazón. Y quiero que sea atraída a tu presencia con mi alabanza. Esta es mi oración y deseo. Señor Jesús, abrimos el corazón a ti. Hoy te reconocemos, Señor, como nuestro Dios y como nuestro suficiente Señor y Salvador. Abrimos de par en par nuestro corazón y voluntariamente lo ofrecemos a ti. Y voluntariamente nos entregamos a ti. Y Señor, queremos que tú vengas y reines en Él. Y seas nuestro Dios, nuestro Señor, libertador y sanador. Y que nuestro nombre, Señor, lo escribas en el libro de la vida. Señor, aprovecho también para orar por cada persona que está llevando una batalla, Señor, o que quizás ha caído, Señor, en las amenazas de una y mil situaciones, o esos enemigos fantasmas, Señor, o ese dolor enemigo que no existe, que también fue, Señor, o es un dolor fantasma recurrente, cualquier vicio, cualquier tentación. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hazte presente ahora, llena su corazón, resplandece tu luz, Señor, en cada vida y haz que tu gloria se extienda, Señor. Gracias por la libertad y gracias, Señor, por lo que vamos a ver en estos días y gracias, Señor, porque en ti aguardamos y en ti confiamos todo el tiempo. Amén y amén. Qué honor y qué gusto que hayas estado con nosotros y pues de toda la familia de Casa de Río Vida, te damos de verdad nuestro reconocimiento y un abrazo y sé que las cosas van a estar bien donde quiera que estés para ti y tu familia. Un abrazo y Dios les bendiga. Hasta pronto.